Hola amigos, estoy perdido en la jungla de la lógica de predicados, pero no importa porque tengo el mapa mental de la lógica de predicados. Sí, voy a ser capaz de arrostrar todos esos peligros conceptuales gracias a ese mapa. Vamos a ver el mapa mental de lógica de predicados. ¡Al ataque! Hola aprendientes, hola amigos, estamos aquí en el último vídeo de lógica de predicados, el mapa mental, ya sabéis, para la jungla de la lógica de predicados, de la jungla conceptual. El nodo superior, como siempre, lógica de predicados. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer lógica de predicados? Empezamos viendo las limitaciones de la lógica proposicional, ¿de acuerdo? Vimos el contraejemplo de Sócrates. Recuerdo cómo era ese contraejemplo. Decía, todas las personas son mortales, Sócrates es una persona, Sócrates es mortal. Todo el mundo entiende que este argumento es correcto, sin embargo, la lógica de proposiciones te sale como incorrecto. Entonces se veía la necesidad de construir una lógica más potente y que se quería construir de manera que contuviese la lógica proposicional, no hacer una lógica aparte, disjunta de la lógica que habíamos hecho antes, que en algunos casos funcionaba. Empezamos con la sintaxis, que si recordáis de la lógica de proposiciones tenía dos partes. Una era el problema de la formalización del lenguaje natural y la otra era la corrección de las fórmulas. Entonces vamos a ver el lenguaje natural. La lógica de predicados hace una formalización del lenguaje natural que es más fina que la que hace la lógica de proposiciones. Entonces analiza enunciados, la misma cosa que antes. Queremos enunciados declarativos, informativos fundamentalmente. Vamos a definir enunciados simples, como aquellos que tienen un verbo principal. Todo eso está tomado de la lógica de proposiciones, pero ahora nos fijamos en si aparecen las palabras todo y existe, es decir, si hay cuantificadores universales y existenciales. Fijaos que la lógica de proposiciones, si yo digo todos los mamíferos son mortales y existe un mamífero que es mortal, la lógica de proposiciones me la formaliza con una variable proposicional. No se da cuenta de ese detalle del todo y el existe. Los enunciados compuestos, la misma definición que antes. Van a ser enunciados simples unidos por conjunciones. Bien, luego de ahí pasamos a las fórmulas. Una vez hecha la formalización, la transformación del lenguaje natural en fórmulas, ahora nos preguntamos, bueno, qué elementos estamos usando en esas fórmulas y cuáles van a ser las reglas de formación. Entonces empezamos con el alfabeto. Antes del alfabeto hay una cosa importante que marca la diferencia por completo entre la lógica de proposiciones y la lógica de predicados, que es el dominio. Antes, en lógica de proposiciones, los enunciados se referían a todo el mundo, digamos, mientras que ahora tienes que dar un dominio, es decir, un conjunto en el que tus predicados tienen sentido, en el que tus enunciados tienen sentido. ¿Vale? Eso no está puesto en el mapa, pero está metido en el alfabeto. Entonces tenemos un conjunto de constantes, esto es nuevo, antes no lo teníamos en lógica de proposiciones, un conjunto de constantes que están designadas por las últimas letras del alfabeto, ¿vale? Y son elementos particulares del dominio. Un conjunto de variables que son conjuntos genéricos de elementos del dominio y que se designan por las últimas letras del alfabeto en minúsculas. Conjunto de predicados. Esto de los predicados ahora es una generalización de las variables proposicionales. Van a ser propiedades o relaciones entre los elementos del dominio y van a tener argumentos. Van a ser conceptos próximos a funciones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando digo en el dominio de los números naturales, digo X es par, eso es un predicado. Luego tenemos las constantes lógicas, T y no T. Tenemos los cuantificadores, que provienen de la formalización de lógica de predicados, el para todo y el existe. Tenemos el conjunto de conectivos, como lo teníamos antes, todo igual, y los símbolos auxiliares. Ahora tenemos el concepto de término, que van a ser o bien constantes o bien variables del alfabeto de la lógica de predicados. Siguiente, reglas de formación.
Ahora quiero saber cuándo una fórmula está bien construida. Y para eso necesito mi regla de formación. La regla 1 se va a referir a las fórmulas atómicas, que ahora la definición cambia por la presencia de los predicados. Tenemos un predicado que tiene n argumentos y tenemos n términos. Entonces, cuando metemos los términos en las variables del predicado, eso va a ser una fórmula correcta. Básicamente está diciendo que la evaluación de predicados es correcta, es una fórmula correcta. Luego, por supuesto, las constantes lógicas que teníamos y las variables proposicionales que teníamos de la lógica de proposiciones. Todo esto van a constituir las fórmulas atómicas. Hemos ampliado la definición de fórmula atómica. Las reglas 2 y 3 son exactamente como las reglas de formación de la lógica de proposiciones. La regla 2 se refiere a la negación. Si tienes una fórmula correcta, su negación también lo es. Y si tienes dos fórmulas correctas, cuando las unes por un conectivo binario, es todavía una fórmula correcta. La regla 4 sí es nueva, se refiere a los cuantificadores. Si tienes una fórmula f y una variable x que no está cuantificada en f, entonces las fórmulas para todo xf y existe xf son correctas. Las fórmulas pueden ser abiertas y cerradas. Fórmulas abiertas cuando hay alguna variable que no está cuantificada y fórmulas cerradas cuando todas las variables están cuantificadas. Hay un convenio de precedencia que ahora está ampliado a los cuantificadores universales y existenciales y que tiene el mismo nivel que la negación. El resto es prácticamente lo mismo. Luego tenemos el concepto de conectivo principal. Pasaba un poco como en lógica de proposiciones. Las constantes y las variables proposicionales no tienen conectivo principal. La negación, las fórmulas del tipo no G lo tienen, la negación. Las fórmulas del tipo G conectivo binario H, pues el conectivo binario correspondiente. Y ahora hay un nuevo tipo de fórmulas, las que dicen para todo es XG o existe XG. Estas fórmulas no tienen conectivo principal. De igual manera se puede hablar de un árbol estructural para lógica de predicados, aunque no le hemos dedicado mucho tiempo en clase. Semántica. Ahora estamos con los valores de verdad de las fórmulas. Empezamos con la asignación de valores de verdad. Empezamos con el concepto de interpretación. Esto es el equivalente al concepto de valoración en lógica de proposiciones. Es más complejo, interviene el dominio. Cuando yo tengo un predicado, dentro de ese predicado puedo meter constantes o variables. ¿De acuerdo? Entonces tengo que hacer una asignación de las constantes a elementos del dominio. Si digo que A es una constante, tendré que ir al dominio y decir, no, pues es este elemento en concreto. Igual pasa con las variables. Si digo X es una variable, pues tendré que decir qué elementos del dominio van a constituir esa variable. Las variables proposicionales tienen un valor de verdad 0 o 1, como ocurría en lógica de proposiciones. Y ahora tengo un predicado que cuando le meto términos, es decir, le meto variables o constantes, pues me da un valor de verdad que solamente puede ser 0 o 1. Recuerdo que estamos todavía en lógica bivalorada, ¿de acuerdo? En lógica de dos valores de verdad, 0 y 1. Esto es consistente con la lógica de proposiciones. Y ahora los valores veritativos funcionan de la siguiente manera. Si f es un predicado, es decir, es una fórmula atómica, entonces meto las constantes y la función de verdad del predicado me dice si es cierta o no. Para eso he necesitado antes la asignación de las constantes a elementos del dominio, ¿vale? Estas asignaciones aparecen con la tilde, que ya hemos explicado en clase que por un abuso de notación vamos a quitar. De momento ahí están puestos. Cuando hay variables proposicionales se les asignan los valores de verdad que marque la valoración correspondiente. Y luego las constantes lógicas tienen valores fijos, t es 1, no t es 0, y si A y B son fórmulas correctas, entonces no A y A conectivo binario B tienen los valores veritativos que me marca la lógica de proposiciones. ¿De acuerdo? Aquí en 4 y en 5 hay una pequeña errata, esto debería ser una A y esto debería ser una A y aquí lo mismo, perdón por el despiste. Entonces dice, ¿cuál es el valor de verdad para todo XA? Bueno, pues es 1 cuando metas cualquier valor X del dominio y me dé que la fórmula es cierta.
cualquiera, ¿vale? En el momento que haya uno que no, la fórmula es falsa. La fórmula f igual a existe x a toma el valor 1 si al menos existe un valor x que haga cierta a la fórmula a. Una vez visto esto, entonces podemos hablar de modelos y no modelos. Si una interpretación satisface, da 1 en una fórmula de lógica de predicados, hablamos de modelos. Y si no, si da 0, hablamos de no modelos. Vale, vamos a ver la clasificación de las fórmulas. Según la cantidad de modelos, pues como lógica de proposiciones, tautologías, todas las interpretaciones son modelos, contradicciones, todas las interpretaciones son no modelo, contingencia, algunas interpretaciones son modelos, otras no son modelos. Y según la existencia de modelos, en satisfactibles existen los modelos y no satisfactibles no hay ningún modelo. Esto está calcado de la lógica de proposiciones. Relaciones entre las fórmulas, igual que antes. Si una fórmula es tautología, entonces es satisfactible. Una fórmula es contradicción si, solo si no es satisfactible. Ya vimos que estos dos conceptos son equivalentes. Y una fórmula es tautología si, solo si no f es contradicción. Aquí hay veces que los alumnos se lían un poco y dicen, no, si una fórmula es tautología, su negación va a ser contingente. No, va a ser una contradicción. Equivalencias lógicas. Decimos, como antes, que dos fórmulas son equivalentes si tienen los mismos modelos. Aquí los teoremas son exactamente los mismos que en lógica de predicados. El teorema 147, que me dice que esas propiedades de la relación ser equivalente a, que las tautologías son equivalentes a las constantes t, que las contradicciones son todas equivalentes a la constante falso, el teorema 1420. Fijaos que una vez que tienes el concepto de modelo y es esencialmente equivalente en las dos lógicas, pues estos resultados son los mismos. Teorema de reemplazamiento, que dice que cuando coges una subfórmula de una fórmula y la sustituyes por otra que tiene los mismos modelos, la fórmula desde el punto de vista de la semántica no ha cambiado. Vale, esto esbozamos la prueba con el árbol estructural en clase. Equivalencias lógicas importantes, en primer lugar, todas las que hemos visto en lógica de proposiciones. Y luego hay unas cuantas que son nuevas a causa de la aparición de los cuantificadores. Entonces estoy hablando de renombrar variables, por ejemplo, para todo x, p de x, si esta fórmula es cierta, pues significa que cuando meta cualquier x, p de x será cierta. Si en lugar de x meto y, la afirmación es la misma, ¿no? Negación de cuantificadores, esta equivalencia lógica es bastante importante porque va a aparecer en las reglas del tablón. Entonces dice que la negación de para todo x, p de x es equivalente a existe x, no p de x. Es decir, existe una x tal que no p de x. La otra diría la negación de existe x, p de x es igual que decir que para todo x no se da p de x. Y luego tenemos dos fórmulas, dos equivalencias. Una dice para todo x, p de x y para todo x, q de x. Se puede sacar factor común, por así hablar, para todo x, y estas dos fórmulas siguen siendo la misma. Lo mismo ocurre con el existe, pero con la disyunción. Lo que no es cierto es cuando aquí en el para todo pones la disyunción y en el existe pones la conjunción. El tablón para la lógica de predicados, que es un tablón más complicado que el de la lógica de proposiciones. Entonces empezamos con las definiciones previas que hemos dado en lógica de proposiciones. Fórmula desarrollable, fórmula simplificable, fórmula conjuntiva, disyuntiva, ramas abiertas y ramas cerradas. Aquí damos una estrategia para desarrollar el tablón, de acuerdo, general, y luego ya damos el algoritmo en concreto. Entonces la idea es primero usar el menor número posible de reglas y empezar usando la regla R1, que es la regla de las fórmulas simplificables y que me dejan todo el árbol o bien como con fórmulas de proposiciones pero con predicados, o con fórmulas que empiezan por un cuantificador. Pero nunca me voy a encontrar negación de un cuantificador, que es lo que hace la regla R1, básicamente quitar esos casos. Luego haría regla 4 para eliminar los cuantificadores, y aquí es importante empezar por los cuantificadores existenciales.
¿vale? Y luego continuar con los particulares, perdón, con los universales, no al revés. Cerrar todas las ramas lo antes posible para que el árbol no crezca demasiado y usar las reglas conjuntivas antes que las disyuntivas, porque las reglas conjuntivas me generan ramas cerradas antes. Luego es posible que tenga que usar varias veces un cuantificador universal para forzar ramas cerradas en el árbol. Entonces el algoritmo va como sigue. Empiezo igual que en lógica de proposiciones. Empiezo poniendo todas mis fórmulas en forma conjuntiva y a partir de aquí, paso 2, empiezo a aplicar este algoritmo que diría, bien, cojo una fórmula en una rama abierta, nunca en rama cerrada, y le aplico las reglas siguientes. Primero las reglas simplificables, luego las reglas de los cuantificadores, luego las reglas de tipo conjuntivo y luego las reglas de tipo disyuntivo. Este sería el orden ideal, ¿vale? Las reglas simplificables son las de lógica de proposiciones, pero aquí tenemos dos que provienen de las equivalencias lógicas, que dice la negación de para todo x p de x va a ser existe x no p de x. Y me genera una nueva rama, un nuevo nodo, perdón, en el árbol. Y aquí diría negación de existe x p de x y sería para todo x no p de x el nuevo nodo que genera. Las reglas 2 y 3 son iguales que en lógica de proposiciones y la regla 4 no, esta es nueva. La primera regla me quita el existencial y me lo deja como un predicado. Particularizo en una constante que tiene que ser totalmente nueva. No puede ser una constante que haya usado antes. En cambio, para todo x p de x particularizo en p de a y puede ser una constante que haya usado antes o no. Lo recomendable es que lo sea para forzar ramas cerradas lo antes posible. Marco como desarrollada mi fórmula, salvo que sea un cuantificador universal, porque es posible que la tenga que particularizar en el futuro. Compruebo las ramas cerradas y continúo, ¿vale? Y cuando haya desarrollado todas las fórmulas, es posible de nuevo que tenga que particularizar más veces en los cuantificadores universales para generar ramas cerradas, si ello es posible. Vamos entonces a las caracterizaciones, a los resultados. ¿Qué relación hay entre satisfactibilidad y Tableau? La misma que había en la lógica de proposiciones. Lo que hace muy bien, ya lo he dicho varias veces, el Tableau es detectar si una fórmula es insatisfactible o no, un conjunto de fórmulas es insatisfactible o no, porque te da un árbol cerrado, corto y que además se cierra pronto. Si el árbol no es cerrado, entonces cada rama me va a dar unos ciertos modelos, pueden estar repetidos y la unión de todos esos modelos van a ser los modelos de mi conjunto de fórmulas. No se va a quedar ningún modelo fuera y puede haber modelos repetidos. Y luego, bueno, pues aquí tenemos el teorema 1.6.10, que es de la lógica de proposiciones. Todo lo he comentado ya, salvo la última línea que me sirve, que me está diciendo cómo usar el Tableau para determinar si dos fórmulas son lógicamente equivalentes. Vale, y entonces entramos en la última parte, la inferencia lógica en predicados. Entonces empezamos con la definición de estructura deductiva. Aquí, dado que el concepto de estructura deductiva está formulado en términos de modelos, es todo igual en lógica de predicados. Una estructura deductiva es correcta si todo modelo de las premisas lo es de la conclusión. Cuando esto no es así, hablamos de falacias o estructuras deductivas incorrectas y se llaman contraejemplos a los modelos de las premisas que no lo son de la conclusión. Caracterización, es decir, cómo vamos a usar todo lo anterior, en particular el Tableau, para determinar si una estructura deductiva es correcta o no. Bueno, pues aquí tenemos este teorema que dice una estructura deductiva es correcta si y solo si el conjunto de las premisas y la negación de la conclusión es insatisfactible. La segunda línea es la demostración por reducción al absurdo, ¿de acuerdo? Y luego tenemos las reglas de inferencia básicas, que van a ser todas las que teníamos en lógica de proposiciones,
más unas cuantas nuevas. Esto de reglas de inferencia básicas para lógica de predicados no entra en el examen. Ya lo dije en el vídeo, con bastante énfasis. Lo vuelvo a decir ahora, ¿de acuerdo? Lo estoy dando por completitud conceptual. Las reglas de inferencia nuevas, obviamente, tienen que ver con los cuantificadores. Entonces, por ejemplo, tengo la instanciación universal, que me dice para todo x p de x puedo deducir p de a. Existe x p de x, puedo deducir p de a. Si tengo p de a, pues entonces puedo deducir existe x p de x. Estas son bastante razonables. Luego tengo las versiones de lógica de predicados del modus ponens, ¿vale? Para todo x p de x implica q de x. Si tengo p de a, pues tendré q de a. Similarmente para el modus tollens, aquí el silogismo que sobra el tollens es el silogismo a pelo, que es la encadenación, la concatenación de implicaciones. Y luego tengo pues fórmulas que puedo simplificar. Por ejemplo, para todo x p de x y q de x, pues puedo simplificar en para todo x p de x. Son, digamos, la versión de las reglas de inferencia de simplificación en lógica de proposiciones, pero aplicadas a la lógica de predicados. Tengo también la adición, pero ahora incluyendo los cuantificadores. Es bastante lógico estas dos fórmulas de aquí. Y por último tengo la regla de sustitución y la regla de la cadena, que son exactamente igual que las de lógica de proposiciones. Por último tengo el razonamiento o demostración. Uno de los objetivos centrales de la lógica era ver cuándo los razonamientos son correctos o incorrectos, ¿de acuerdo? Que es a su vez la base del pensamiento crítico. Las demostraciones o los razonamientos pueden ser formales o informales. Formales es cuando formalizas el lenguaje natural en fórmulas y razonas sobre las fórmulas, ¿de acuerdo? E informal, que no significa que no tenga rigor, significa cuando lo haces con el lenguaje natural, ¿de acuerdo? Sin pasar por la formalización. En ambos casos, lo que tengo es un conjunto de premisas que supongo cierto, una cadena de argumentos o razonamientos válidos, que son las reglas de inferencia y las equivalencias, que me llevan desde las premisas hasta la conclusión, ¿de acuerdo? Hay unos cuantos ejercicios y problemas que hemos hecho de razonamiento en lenguaje natural en las hojas de problemas, ¿de acuerdo? Os recomiendo fuertemente que los estudiéis. Y hasta aquí sería el mapa mental. Creo que hemos cruzado la jungla bastante bien. Pues nada, amigos, ya sabéis lo que viene ahora. ¡Seguimos aprendiendo!